Dios le bendiga, mi nombre es el pastor David Colón, de acá de la Iglesia Bautista Logos en el pueblo de Santa Isabel, Puerto Rico. Tengo el privilegio brevemente de compartir una palabra con ustedes que se encuentra en el Salmo 119, versículo 89 al 96. Pero antes de eso, quiero comenzar con esta afirmación. Existe una gran diferencia entre nuestras palabras y las palabras de Dios. Nuestras palabras son cambiantes. Como seres finitos con limitaciones, muchas veces decimos algo sobre algo que hemos visto o hemos escuchado y luego es cuestión de tiempo para que cambiemos lo que hemos afirmado. ¿Sabes por qué? Porque somos limitados. De hecho, cuando usted piensa en un libro que se escribió hace 50 o 100 años, se dará cuenta que muchas de las palabras que contiene ese libro hoy ya no son relevantes. ¿Por qué? Porque las palabras del hombre no permanecen. Pero sin embargo, tú y yo como hijos de Dios tenemos una esperanza, y es que hay una palabra que es firme, una palabra que no cambia, una palabra que es verdadera y que permanece por siempre, y es la palabra del Señor. Y eso es lo que dice este salmo. El Salmo 119, versículo 89 al 96, el salmista nos habla de las convicciones que él tiene sobre la palabra del Señor. Este salmo es conocido como un cántico a la palabra del Señor y sabemos por su contexto que él habla de la convicción que él tiene de la palabra de Dios en tiempo de aflicciones. En otras palabras, para el salmista, la palabra de Dios es un faro de esperanza en medio de las afirmaciones. ¿Y cuáles son las convicciones que él tiene sobre la palabra del Señor? Que son las convicciones que tú y yo como hijos de Dios necesitamos recordar. En primer lugar, él dice que la palabra de Dios, él tiene una convicción, que la palabra de Dios es firme y permanente. Déjame leerte lo que dice el versículo 89 al 91. Dice de la siguiente manera: para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Tú estableciste la tierra y ella permanece. Por tus ordenanzas permanecen hasta hoy, pues todas las cosas te sirven. Yo vivo acá en Puerto Rico en una zona costera. Santa Isabel es una zona costera. Y muchas casas han sido construidas a la orilla del mar. Y lo que ha ocurrido con los eventos atmosféricos es que muchas de esas casas que antes parecían ante los ojos de las personas casas sólidas, con los embates del huracán han cedido, su fundamento se ha destruido. Sin embargo, no así sucede con la palabra del Señor. La palabra del Señor es el fundamento firme. El salmista nos dice: firme en los cielos, permanece de generación en generación. La palabra sostiene la creación, la palabra permanece de generación en generación hasta el día de hoy. Nuestro Señor Jesucristo dijo: los cielos y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Cuando todo lo que tú alcances a ver con tu vista haya desaparecido, la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Pero hay otra convicción que él tiene. Él dice que la palabra de Dios es la que nos sostiene. Mira cómo sigue diciendo: si tu ley no hubiese sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Jamás me olvidaré de tus preceptos, porque ellos me han vivificado. Tuyo soy, Señor, sálvame, pues tus preceptos he buscado. Los impíos esperan para destruirme, tus testimonios consideraré. El salmista tenía una convicción que la palabra de Dios es una esperanza segura en la aflicción. Solo la palabra de Dios puede ofrecernos esperanza en medio de la aflicción. Como hijos de Dios vamos a pasar por aflicción, pero siempre recordemos, cuando estemos afligidos, cuando estemos confundidos, cuando estemos sufriendo, la palabra de Dios tiene todo lo que necesitamos para estar firme. La iglesia está llena de testimonios. Las palabras inscritas en las escrituras inspiradas tienen el testimonio de personas que fueron y están sostenidos por la palabra del Señor. Y por último, el salmista nos dice que la palabra es suficiente. Dice: tus mandamientos es sumamente amplio. El salmista culmina diciendo que la palabra de Dios es amplia. Cualquiera que sea nuestra necesidad, la palabra de Dios es suficiente. No hay situaciones que tú y yo como creyentes pasemos donde la palabra de Dios no sea suficiente. Por eso tenemos que evitar el error de pensar que hay que agregarle algo a la palabra de Dios para que se atempere a los tiempos, o que tenemos que recorrer a otras fuentes. En la palabra de Dios tenemos todo lo que es suficiente. Esta palabra, este salmo es tan relevante en este tiempo porque hay un tiempo donde la verdad de Dios está siendo atacada, está siendo marginada, está siendo comprometida, es en este momento. Pero el salmista nos dice que podemos estar firmes en el fundamento de la palabra del Señor. Termino con Isaías
Isaías 48 que dice: la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y aquellos que estamos en Cristo, la palabra viva, también permaneceremos para siempre. Que el Señor les bendiga.